Quiero leerte este titular que tiene mucho que ver en el fondo, porque dice en el diario La Tercera: ¿por qué estaban libres la cadena de errores de fiscales y jueces en las horas previas al asesinato del suboficial Palma? Y aquí la gran pregunta es, ¿podría estar vivo el suboficial Daniel Palma? Efectivamente, si todo esto, esta cadena no hubiera fallado, y que es lo mismo que pasa en los funerales narcos, claro, y que nos quita tanta libertad, ¿cierto? Bueno, precisamente, y vamos con este análisis porque Lugo, muchos dicen debería estar preso, y ahí tú dices el término legal, la ¿cómo se llama? Libertad vigilada intensiva. Libertad vigilada intensiva, que ninguna de las dos ni se vigilada ni intensiva. Ni intensiva, y efectivamente debería estar en prisión. De hecho, las últimas 3 veces no fue a firmar. Leo Castillo, tú tienes todos los antecedentes de cómo debería haber estado o si debería haber estado en prisión. ¿Qué fue lo que falló paso a paso para que Lugo fuera parte, al parecer, o se está investigando como una de las personas que podría haber estado involucrada en el asesinato o en el crimen del cabo Daniel Palma? A ver, ¿sabes? Lo que pasa es que dentro de lo que ustedes están conversando también son las preguntas y las interrogantes que se hace todo el país. Aquí podrían haber existido diferentes errores antes de este asesinato. ¿Por qué? Porque el señor Lugo ya había cometido en marzo un ilícito. Y eso tiene que ver con el vehículo azul. Ese vehículo azul ya había sido, obviamente, parte de delitos en la comuna de Vitacura, en donde la municipalidad entregó cámaras específicamente a la PDI, y se entiende que la PDI, la Fiscalía, y se entiende que la Fiscalía argumenta para qué, para obviamente dejar a estas personas en una prisión preventiva. Libertad vigilada finalmente. Libertad vigilada le dan a esta persona, a Luis Lugo Machado, finalmente no la cumple. Y él de alguna manera ayer dijo era porque no tenía los medios para poder cumplirla. Así de simple. Es bastante sutil ese dato, porque en definitiva, si uno toma en cuenta que si esa persona hubiese estado con una prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa que pide la Fiscalía y que la tiene que de alguna manera discutir, en este caso un juez, esto no hubiese pasado. ¿Qué no hubiese pasado? No hubiese pasado, finalmente, que hubiese existido acá un tiroteo, un encuentro a balazos entre diferentes vehículos. Bueno, ahora, ¿qué está pasando? Se están haciendo diferentes tipos de diligencias. Y cuando nosotros ayer, a las 8 de la mañana, partíamos diciendo, esta es la casa donde vivía el señor Lugo Machado, hoy día nuevamente fue allanada. Y fíjense, todavía quedan rastros, todavía quedan vestigios del ingreso de carabineros. A las 6 de la mañana, un poco antes, ¿quién fue el que ingresó acá? La Bocar, también el OS9. ¿Para qué? Para seguir realizando diligencias. Acá tomaron huellas dactilares nuevamente. ¿Por qué vuelven ahí? Y acto seguido, lo mismo estaba pasando. ¿Por qué vuelven ahí si han estado 3 normal. veces ya? O sea, 2. Leo. Porque recuerden que ayer la Fiscalía le tomó declaraciones también al señor Lugo. Claro. Y es ahí, a partir de ahora, que comienzan nuevas diligencias, nuevas evidencias. Y es por eso que ingresaron a este domicilio. Domicilio que hace escasos minutos, gente de este lugar lo cerraron. No han querido conversar, algunos han hablado, pero dicen no lo conocíamos porque estas personas habían llegado finalmente hace muy poco. Finalmente esta casa esquina de Coquimbo con San Francisco, queremos entender que acá comenzaron los hechos delictuales la semana pasada, donde yo les decía ayer, llegaron 2 vehículos, un vehículo azul, un vehículo bordeo, seguido de un taxi, en donde ahí comenzó toda una balacera, un enfrentamiento. ¿Se acuerdan de lo que nosotros mostrábamos ayer? Las balas que habrían ingresado a un domicilio de una persona, y el vecino nos comentaba, si esto hubiese pasado de otra manera, a lo mejor nosotros al interior estaríamos muertos producto de las balaceras. Pudimos hablar con una persona que estaba acá finalmente. Acá, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron huellas dactilares, también lo hicieron allá. Hay tres conducidos en el sector de Quinta Normal. ¿Qué significa eso? No detenidos, sino que
conducidos. Estos extranjeros estaban de forma irregular, ilegal, y fueron conducidos por, obviamente, la policía, pero también son parte importante de esta investigación. ¿Y por qué son parte importante? Porque finalmente lo que busca la policía, lo que busca la fiscalía es silvanar todos los detalles. Incluso yo les decía, el allanamiento nuevamente de esta casa ¿para qué? Para obviamente encontrar a las dos supuestas personas de interés que quedan, que estarían involucradas en el homicidio del suboficial mayor. En la mañana, María Luisa, nosotros pudimos rescatar algunos testimonios de personas que viven al interior. A ver, escuchemos atentamente y después seguimos desglosando toda esta situación que pasó acá. Te escucho, María Luisa. No, mira, solo para mostrarte algo que está apareciendo ahí en pantalla. Ir a la cárcel, dice página 7, Luis Lugo dio insólita excusa por ausencia audiencia de delito anterior. En 3 oportunidades, no una. En 3 oportunidades Luis Lugo faltó a sus obligaciones finalmente, porque la libertad vigilada intensiva implica eso, tener que estar ahí. No dio un domicilio fijo, aparece acá en Santiago involucrado. Cuando la jueza está diciendo eso, porque además aparece involucrado en un delito gravísimo, y que él decía que no podía ir porque no tenía contrato. Pero mira el nivel de cómo se ríen finalmente. Yo el otro día, no sé si producción, yo les mandé el video, que el otro día cuando fue otro incidente, un carabinero atropellado, donde muere una persona de 19 años, San Antonio. Uno de los sujetos que estaba ahí, que empieza a echar a unas cámaras, se jactaba de que el otro día iba a salir libre. Porque muchos de ellos tienen claro, y por la utilización de menor, que aquí hay una cuestión bastante difícil de quedar encerrado. Bueno, viste un video de una venezolana que dio vuelta ayer y que... Dice que era fácil delinquir en Chile. Sí, pues de por qué llegaban los delincuentes a Chile, pero como tú dices, la excusa es ridícula, pues como burlarse, porque dice, yo notifico al Centro de Reinserción Social que no me podía presentar a la audiencia del día siguiente. Ay, se me borró ahí. Espérame, que justo me entró otro y se borró. Porque tengo trabajo con contrato. No tengo trabajo con contrato, no tenía dinero para viajar. Además, el día anterior a la audiencia estaba el Día del Joven Combatiente o algo así. Y eso no me dejó llegar a Concepción. Pobre. Claro, 29 de marzo. Pero que al final uno que casi como que tiene que sentir compasión, ¿no? Pobrecito. Mira, todo esto... Y aquí hay una cuestión de fondo, Leito, te voy al tiro. No hay un porcentaje menor de un mundo que siente que ellos también son víctimas de todo un sistema y por lo tanto son mirados como víctimas. Aquí hay dos caras. Una es la desfachatez de Lugo y la otra son los espacios que permite el sistema. Porque eso es lamentablemente es el tema, que es lo más complejo de todo. Porque efectivamente el artículo del diario La Tercera lo que arroja es justamente que el actuar de Fiscalía y de los jueces habrían evitado, si es que se hubiese aplicado como corresponde la ley, esta persona no habría estado en la calle, así, punto, lisa y llanamente. Pero como existen vacíos, existen espacios, bueno, lamentablemente los delincuentes lo aprovechan. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se corrige eso? Yo he conversado con... ¿Cómo se corrige? Yo he conversado con personas del Poder Judicial, así, off the record, y ¿qué es lo que te dicen? No podemos meterlo a todos en la cárcel, porque no caben y porque no corresponde. Pero la ley es una. Entonces la gente dice, ¿por qué no? Se tienen que estar en la cárcel. Pues uno espera que la persona que cometa un delito esté en la cárcel y las personas que trabajan, que quieren estudiar, que son ciudadanos decentes, estén en las calles libres. Sí. Que los que están entre las rejas sean los delincuentes y no las personas en sus casas. Y lamentablemente la percepción, al menos que queda, es que es al revés. Que la gente se está encerrando, no los delincuentes. Es una percepción. Bueno, y lo decía la señora en la nota en Pedro Aguirre Cerda, que ellos a tal hora se tienen que encerrar precisamente, no pueden salir a la calle, pero tú tienes el detalle, Felipe, de este reportaje efectivamente que hacías mención de La Tercera, que explica muy bien. Claro, porque dice la cadena de errores de fiscales y jueces en las horas previas al asesinato del suboficial Palma. Dice, el vehículo Chevrolet Sonic Azul que usaron los imputados del crimen del carabinero ya había participado en un robo el 28 de marzo. La municipalidad facilitó las cámaras a la PDI y al Ministerio Público con los movimientos del vehículo. Sin embargo, nunca lograron dar con el paradero, siendo que su dueño, un militar, aparecía en el registro. En Concepción, en tanto, también fallaron los sistemas y se pudo ver, un atajo a Luis Lugo Machado, que fue sentenciado a libertad vigilada, a pesar de incumplir el arresto domiciliario durante la investigación. No llegó a una audiencia y en otra causa, el ente persecutor, es decir, el fiscal, no pidió su formalización.
a pesar de tener medidas cautelares a su haber. Se abrió sumario para determinar El responsabilidades. sumario, ¿cuántos sumarios hay abiertos en este minuto en diferentes lugares? ¿Cuáles son los Y que no resultados de sabemos los sumarios? resultados, al ¿Cuáles- final. claro, No, ¿cuáles son pero los ahí resultados me parece sumarios? súper importante lo que está diciendo Felipe, porque fallan primero en dejarlo en libertad vigilada, ¿cierto? Ya no llega a las audiencias, da lo mismo, nadie lo va a buscar, ya fallaste en todo eso. Pero llega marzo y está el auto azul, que tú dices, no encontramos el auto azul, era cosa del auto azul, ver registro, la patente, dar con el militar, y el militar hubiera dicho, o ex militar, a quién se lo había arrendado. Ahora, además de eso, el artículo dice, de acuerdo a la evaluación realizada, el entrevistado presenta riesgo de reincidencia delictual medio con necesidad de intervención de rango alto en áreas de educación, empleo y utilización del tiempo libre. Así lo informaba Gendarmería al Juzgado de Garantía de Concepción el 27 de septiembre del año pasado. Yo me pregunto, ¿para qué entonces le piden informes a Gendarmería si al final, ustedes lo han escuchado, digamos, se Nunca le dice, hacen no, caso. es que no es necesario, digamos, no es vinculante el informe de Gendarmería? Es bien curioso eso. Entonces, la pregunta, digamos, es obvia. Entonces, si el informe de Gendarmería no se va a tomar en consideración, ¿para qué Gendarmería le hace un informe? ¿Te acuerdas No tiene que sentido. El otro día decían que los que los desacreditaban prácticamente no los miraban porque todos los informes de Gendarmería eran negativos. claro. Todos. Entonces, o prácticamente como que todo. un porcentaje de los jueces partía de la base y decía, ¿para qué lo voy a leer si ya sé que me van a decir que no? ¿Por qué? Nos explicaban que decían que no, para protegerse de si podían cometer un error o alguien reincidía, no les echaran la culpa a ellos. Correcto. Entonces todo eran malos siempre. Claro, esa era como La excusa. la excusa que supuestamente ponía Gendarmería de decir, claro, Que nosotros nos contraargumentaron, claro. ponemos el parche en telería porque si decimos que el cabro está en condiciones, después sale. Oye, es que es una sumatoria. Tenemos algo así como para hacer ¿Una pizarra? punteo, una pizarrita. Hagamos un punteo, leíto. punteo de la cantidad Fabita de cosas linda. que pasan, porque al final, Felipe, antes de que continúes con eso, Sí. siempre nos quedamos en la frustración, en la rabia, pero y va a pasar algo mañana y como que va Bueno, y quedando en esperemos que el tintero. plan y las O que- medidas que se están tomando o que alguien se y las ponga leyes nuevas. O que alguien se ponga colorado alguna vez, porque los jueces siempre le responsabilizan al legislador, a los parlamentarios. Es que yo juzgo dependiendo de las leyes Claro. que ustedes votan. O sea, no me responsabilicen a mí. Pero cuando empieza a leer esto, otro dato. A ver, dale. Respecto a lo de Luis Lugo, quien había sido condenado a 3 años de libertad vigilada intensiva el 8 de junio del 2022 por el delito de microtráfico de drogas y porte ilegal de armas. Sin embargo, esta alerta ni tampoco la sentencia impuesta fueron suficientes justamente para evitar lo que ocurrió el día miércoles recién pasado, como ustedes recordarán. En el homicidio del carabinero hay una serie de antecedentes que preocupan al Ministerio Público. Carabinero, el gobierno y tribunales, más allá del caso concreto. Interior, por ejemplo, ya impulsó una serie de cambios en los procedimientos policiales. Por ahora hay otra inquietud. ¿Cómo el sistema judicial no pudo tomar las medidas necesarias para detectar un auto que participaba de delitos previo al homicidio, como decía el Leo? Ni tampoco tener tras las rejas, a un joven detenido 2 veces en un año. Detenido 2 veces en un año. en un no año. llega a las audiencias. Quien además había incumplido sus medidas cautelares y posteriormente su condena de libertad vigilada intensiva. Eso es parte del artículo que aparece en el diario La Tercera. Bueno, esta es la situación en la cual nos enfrentamos. Estamos hablando de un plan que busca acelerar algunos hechos, pero por otro lado nos vemos con esta situación de los tribunales, ¿no? Lo que nos decía Claudio Valdivia, nuestro abogado, que el problema de fondo es que el registro de prófugos a incumplidores de las medidas de ley 18.216 no hay capacidad para llevar actualizado este registro y menos buscarlo. No hay capacidad. No quiero confundir las cosas. Claro, porque eso es a los que habría que buscar, que están prófugos más de 18.000. Pero si eso es lo que dice el plan. El plan dice fiscalización de actividad policial, fiscalización intensiva de armas, dice aumento de patrullaje operativo. Permítame un segundo, señor Pablete, antes de que continúe ahí diciéndome una cosita. Dice fiscalización de asuntos migratorios, órdenes de detención pendientes y prófugos. ¿Qué saca el plan con tener esto si en la práctica no se puede desarrollar? Claro.
¿Por qué va a cambiar porque aparezca en un plan si en la práctica no se puede llevar a cabo? Entonces, a veces hay muchas cosas que se anuncian y no se pueden cumplir. Por eso le preguntaba al alcalde Char, ellos tienen el presupuesto para que su personal municipal, como también lo obliga este plan nuevo, que dice que el aumento de controles de operativo masivo, puntos de... ¿Dónde estaba aquí? Fiscalización por parte de los municipios del comercio ambulante. O sea, es que ese es un buen punto, el que está diciendo Eduardo, porque efectivamente para llevarlo a cabo o en estos, ¿cuántos miles de millones? 1.500 millones de dólares van a capacitar y van a entregarle funcionarios a los municipios para poder hacer eso. Yo me imagino, porque esa es harta plata, o sea, es un monto importante que se está entregando. Hay municipios que no tienen la unidad de... Por eso, porque se cree. Protección... etcétera. No lo tienen. Felipe, ¿cuántas veces se hacen leyes y después los alcaldes dicen, oye, pero si no tenemos personal para fiscalizar esto, no tenemos cómo poder desarrollar esto? Porque la ley dice, se va a fiscalizar, estoy inventando, que los árboles estén bien pintados. Ya, ok, perfecto. Y solucionaba un problema, que los árboles estaban mal pintados, ahora van a estar bien pintados. Señor alcalde, haga su pega. Oiga, pues si no tengo personal para andar, porque el personal que tengo, con suerte, lo tengo para cumplir otra. ¿Cómo le va a mandar a ver los árboles pintados? Ahora, yo me imagino que los alcaldes no nos lo pudieron decir porque te acuerdas que les preguntamos y nos dijeron no tenemos cómo bajarlo todavía porque no lo hemos hablado con el gobierno del plan. Ahí está el anuncio, pero no se ha bajado. Yo me imagino que dentro de la plata que aquí se anuncia va a estar pensado un presupuesto para esto, porque si no es efectivamente imposible combatirlo. Pero volvamos a ti, Ser de Luz. Y a los puntos que están entregando. Lo que pasa es que el artículo está medio cortado el artículo, entonces lamentablemente hay una parte re importante que no la puedo leer, que es la primera fisura, que dice, el párrafo dice, la primera fisura surgió en Concepción y ahí quedó, porque lamentablemente el párrafo está cortado, pero yo creo que es interesante este artículo porque recordemos que al fiscal nacional le dijeron, le preguntaron, y el fiscal nacional tuvo que abrir justamente este sumario y esta investigación porque independiente de todo, quedó de manifiesto que esta persona no debía claramente estar en la calle. O al menos el sistema obligaba a que esta persona estuviera privada de libertad. Y eso, evidentemente, en una situación de alto impacto de seguridad, donde nuevamente un carabinero es asesinado en la calle, bueno, la fiscalía tiene que poner, digamos... Sí, es cuestión... Gracias, Rafa. Tiene que poner la cara, digamos. Si uno presta atención a las noticias, cuando dicen... Bueno, lo veíamos ayer con la situación en Chicureo. Uno de los detenidos tenía un largo prontuario. ¿Cuántas de estas personas debieron haber estado tras la reja o al menos en alguna otra condición, en cualquier lugar, menos libres? Pues menos... Ya, llegó la pizarra. Bueno, el primer punto. Sí, bueno, la primera fisura... Según este artículo del diario La Tercera... Fisura. Nos vamos a hacer cargo de por qué estaba libre. Eso, ¿por qué estaba libre Lugo? Partamos de nuevo, primera fisura, te la va a decir ahí. Pero por qué estaba libre te va a dar el punto de por qué no debería haber estado libre, Ser de Luz. Sí. Ya. ¿Por qué estaba libre Lugo? Es un ejemplo, pero que es un ejemplo que se puede extender a muchos otros casos donde detienen a un tipo... Tiene varias detenciones a su haber y curiosamente muchas veces queda libre. Y uno dice, pero ¿qué tiene que pasar para que tú te pillen curado manejando, te vaya impresión? Pero si te pillan en otras cosas, no entiendo yo esa desigualdad que finalmente, insisto, también aquí hay un tema de percepciones que la gente le chorea, por eso la sensación de inseguridad está tan alta. Felipe. Ya, el vehículo de Chevrolet Sonic azul que usaron los imputados del crimen del carabinero ya había participado en un robo en Vitacura el 28 de marzo. De hecho, están las imágenes. Claro, pero ese ya es el último punto que uno dice ya como ni siquiera eso alertó. Ese es el último que debiera haber alertado. La municipalidad, como yo decía, facilitó las cámaras a la PDI y al Ministerio Público con los movimientos del vehículo. Sin embargo, nunca lograron dar con su paradero. Ahí está la imagen. Ahí Felipe, ayer el mayor que hablaba del caso en Chicureo decía, es muy importante hacer la denuncia oportuna porque se activa todo un plan. Bueno, en el caso del vehículo azul, la denuncia al parecer ya existía, se tenían las imágenes aportadas por el municipio. Entregó las imágenes. Entonces, era cosa de mirar la patente, ver a quién le pertenecía la patente, ir donde el dueño del auto y que hubiera dado con el nombre de Lugo. Cuyo dueño, un militar activo, en algún minuto se dijo que era en retiro. Y que era un anciano. Activo, se dijo que era anciano, de anciano no tiene nada, aparecía en el registro. O sea, el propietario
tenía domicilio conocido, tenía rostro, tenía cara, se sabía quién era. En Concepción, en tanto, también fallaron los sistemas y se pudo poner un atajo a Luis Lugo Machado. Fue sentenciado a libertad vigilada a pesar de incumplir su arresto domiciliario durante la investigación. No llegó a una audiencia. Ya, a ver. En Concepción fallaron los sistemas y se pudo poner un atajo a Luis Lugo Machado. Luis Lugo, perdón. Fue sentenciado a libertad vigilada. Ya, libertad vigilada. A pesar de incumplir su arresto domiciliario durante la investigación. O sea, le dieron arresto domiciliario y no lo cumplió. Y por eso le dieron libertad vigilada. Y adivine si lo cumplió. Tampoco. Fallaron las dos. No llegó a la audiencia. Vamos en 3. Y en otra causa, el ente persecutor No llegó a la audiencia. no pidió su formalización, No se pidió formalización. a pesar de tener medidas cautelares a su haber. ¿No se pidió? Formalización. A pesar de tener medidas cautelares a su haber. Porque aquí habíamos estado hablando de microtráfico y de que lo pillaron Porte ilegal con de armas. armas. Exactamente. Mira, una Y cosa no que se uno... formalizó. Se abrió un sumario para determinar Microtráfico. responsabilidad. Ah, espérame, es que el sumario a mí me encanta. Déjame ponerlo aquí una cartita aparte porque me encantan los sumarios, no sirven para nada. Yo en la casa digo, cuando queda alguna embarrada, yo digo, vamos a hacer un sumario, sobre todo si el responsable soy yo, porque no va a llegar a ni un lado. Sumario. Sumario. Eso es como el Mosilla que tenía, decían sumario. Si no sirven para nada los sumarios. Sumario administrativo. ¿Cuándo hemos visto una decisión correcta a propósito de un sumario? Mira, Pero estamos hablando de algo público y el sumario es algo privado. cuando uno de inmediato advierte que cuando una cosa funciona, funciona. Claro. En el caso del Auto Sur, que ya estaba implicado, que había ocurrido a fines de marzo, tenemos las imágenes de Vitacura, ¿no? Está la fecha arriba. A fines de marzo se había detectado, ahí está la imagen, la estamos viendo ahí atrás. El 28 de marzo decía las imágenes que este automóvil fue captado por las cámaras de seguridad de Vitacura. En ese momento, al parecer, a nadie se le ocurrió mirar la patente e irle a preguntar al dueño del auto qué pasó con su auto. Pensé que estaba en la imagen, 28 de marzo. Es que a mí eso me parece casi lo más Pero es increíble. que mira, días después, cuando asesinan a este carabinero ahí en el barrio Mata y aparece el auto con un arma, lo perician y dicen, oye, ¿y la patente de quién será? Revisémosla. Y ahí, como había un propietario conocido, llegaron a donde estaba este militar activo, que no es anciano, y ese militar activo dice, yo se lo rendé a Juan Pérez estaba en la zona sur, y de la zona sur dice no, y llegan a estos domicilios. O sea, gracias a eso y a un teléfono que fue encontrado. En una micro en Concepción Y que el se tipo le dice, quedó "Oye, a son las Lugo", fotos, claro. y ahí gracias a ese teléfono vieron las ubicaciones donde él más iba. Mira ahí atrás, ahí está el arma que estaba dentro del auto azul. Esa pistola. Mira, po, que y estaba- no que fue estaba viendo- formalizado. No, es que, a ver, Pero ¿qué es lo más que esto grave? es de todo? posterior. Solo para Eso fue terminar. después Claro. del disparo al. Pero al cuando el oficial. auto azul ya había sido identificado en un delito en Vitacura, al parecer nadie miró la patente y nadie hizo lo que después se hizo. Y cuando se hizo, dio resultados. Sirvió. Check. Pero aquí ya había muerto Pero un con carabinero. Daniel po. Palma muerto. Claro. Ya había muerto un carabinero. Entre eso de Vitacura Sí. y la revisión de la patente después, murió un carabinero. ¿Qué se podría haber evitado? Esa es la gran pregunta. Si Se podría haber evitado si si es que se se hubiera hubiera hecho el hecho, auto. mira, fíjate una cosa, te Si quiero es que esto decir. no hubiera estado Si se libre. hubiera fijado solo uno de todos los pasos que tú mostraste acá en lo que se falló, si uno no se hubiera fallado, quizás Daniel Palma estaría vivo. Quizás, no tenemos cómo saberlo, pero al menos podríamos hablar de una sociedad que estaría más segura porque había un tipo peligroso, violento en las calles suelto. De eso estamos hablando, de gente violenta, peligrosa, que lamentablemente en este caso es extranjero. Los que han sido apresados, los sujetos de interés son extranjeros, Sí. pero ayer los sujetos que descubrieron eran chilenos, para no estigmatizar, porque lamentablemente aquí hablamos de blanco y negro siempre, y cuando aparecen estos extranjeros venezolanos, a todos los venezolanos son los sinvergüenzas, son los ladrones. No es así. Hay venezolanos súper trabajadores, esforzados, gente digna, de esfuerzo, que están día a día tratando de hacerlo mejor, porque arrancaron de una dictadura para venirse a Chile y aquí están dando la batalla. Pero hay otros sinvergüenzas que
que son venezolanos, son colombianos, peruanos, chilenos, de donde sea, da lo mismo, son delincuentes, da lo mismo el origen, porque de pronto aquí empieza la casa de brujas. No, por supuesto. Y ese es otro tema, ¿cierto? Porque no vamos a entrar en eso porque estamos en esto otro. Pero lo que a mí sí, o sea, imagínate nosotros que estamos aquí en el estudio, que nos da rabia, nos da impotencia, nos duele todos estos pasos que tú estás diciendo. Imagínate a la señora Daniel Palma, con su embarazo de 6 meses. Tú decís, miráis esto y decís, uno de los puntos que a mí me parece que, a mí el más grave de todo me parece que no se haya formalizado cuando estamos hablando de alguien que tenía porte ilegal de armas y además de porte ilegal de armas, microtráfico de droga. O sea, si esas dos cosas tú no formalizáis a alguien, o sea, hemos visto formalizaciones por mucho menos. Ya, formalización, me parece lo más grave de todo. Que además que en libertad vigilada no va a las audiencias, nadie lo busca, pero ya tú podrías decir, mira, no tenemos la capacidad para buscarlo porque tenemos otros delitos más graves en este momento para ir a buscarlos, ya. No pudiste hacer eso. Pero el auto, a mí me parecía que era cosa de mirar la patente y ir a preguntarle al dueño. Quedan más datos. Si me lo permiten, está el Rafa también con nosotros. De acuerdo a la evaluación realizada, como yo decía hace poquito rato, el entrevistado presenta riesgo de reincidencia delictual medio con necesidad de intervención de rango alto. En fin, así informaba Gendarmería al Juzgado de Garantía de Concepción el 27 de septiembre del año pasado sobre el plan de intervención individual que requería Luis Lugo, disculpen, quien había sido condenado a 3 años de libertad vigilada el 8 de junio del 2022 por el delito de microtráfico y porte ilegal de armas, microtráfico de drogas. Sin embargo, esta alerta ni tampoco la sentencia impuesta fueron suficientes para evitar que participara, según se ha establecido hasta ahora, en el crimen del suboficial mayor Daniel Palma. La primera fisura surgió en Concepción. El 8 de junio del 2021, este dato me lo da el Rafa, gracias. Luego Lugo fue detenido por efectivos del OS7 de Carabineros, tras ser sorprendido portando en un bus 600 miligramos de marihuana, una pistola marca LED y 7 cartuchos calibre 9 milímetros. El imputado fue formalizado por los delitos de microtráfico y porte ilegal de armas, quedando en prisión preventiva. Ahí está. Sin embargo, a los 3 meses recuperaría su libertad, pues el Juzgado de Garantía de Concepción aceptó la solicitud de la defensa que requirió modificar su medida cautelar. Gendarmería. Elemento importante. ¿Por qué es importante Gendarmería, Rafa? Porque es el que está día a día con los internos, que conoce sus maneras, sus formas, quien está día a día ahí sabiendo su cómo historia, se mueven. Su comportamiento. ¿Quién escucha sus recomendaciones? Nadie. Esa orejita está tarjada. ¿Por qué? Por lo que nos dicen antes, Rafa, que todos los informes de Gendarmería serían negativos, por lo tanto los jueces dicen, ¿para qué lo voy a escuchar si quieren? No me va a dar ni siquiera el tiempo de leer los informes, que deben ser largos. Y yo también, de algún lado, podría entender al juez que debe tener 20, 30 causas que revisar. No tiene tiempo, son seres humanos, no les da el tiempo para leer todo. O no considera muchas veces algunos informes. Pero tú hacías una pregunta clave en toda esta serie de hechos. ¿Por qué estaba libre? ¿Por qué estaba en libertad vigilada? ¿Por qué? Porque a los 3 meses, luego de haber sido, en este caso, condenado a cárcel, la defensa apela y plantea y dice, ¿saben qué? Estos delitos por los cuales fue condenado podrían ser con una pena sustitutiva. Y ahí es donde aparece la libertad vigilada, que evidentemente no se cumple y que además Gendarmería advierte durante el procedimiento, o sea, por el cumplimiento de la pena, dice que era susceptible de no cumplir esta medida que se toma en reemplazo de la cárcel. Muchos jueces dirían, como tantos otros, como decía Eduardo, el problema es que estamos hablando de quién sería sospechoso del asesinato a sangre fría de un suboficial mayor de Carabineros. Oye, y hace la diferencia, creo yo, ¿no? Esa defensa, que es un capítulo que agregamos acá a este tema, la defensa, no sé, pero imagino que fue Defensoría Penal Pública. Sí. O sea, la pagamos todos nosotros. Todas las personas tienen derecho a ser defendidos. Por supuesto. Todos tenemos derecho a lo que se llama el correcto juicio. Un debido proceso. Un debido proceso. En el fondo, que no se ensañen contigo, que te ven vulnerable y termináis pagando más que otro que ha hecho otra cosa. Está bien, es parte del ordenamiento jurídico. Está bien. Pero a veces también esas defensas
en pos de... Y el otro día escuchaba a Mochati, en una columna de las que hace él para la radio, pero que la hace en video, que se llama Boric de rodillas, así se llamó la columna. Y él le dedica un tiempo a la fiscalía y los perversos incentivos que hay para cerrar casos. Porque según lo que él decía, se cancela por la cantidad de trabajo hecho. Entonces, hay una tendencia mucho a no perseverar, a cerrar casos, porque hay que, como poco menos que cumplir una meta. Eso es lo que decía él, estoy hablando del director de Radio Vivo, en esta columna en video que él entrega cada cierto tiempo, que se llama Boric de rodillas, donde hace un análisis justamente de la delincuencia y cómo afecta al mundo político. Ahora, eso tiene que ver con muchas causas, pocos fiscales. Muchas causas, pocos recursos. Y eso es algo evidente, digamos. Y tiene que ver Lo con... que no justifica nada, solo digo que es un hecho de la causa. Hay una cosa que mucha gente va a decir. Yo hice la denuncia, nunca me llamaron. ¿A mí me pasó? Se cerró Eduardo Fuentes. Nunca me llamaron, eso lo escuchamos muchas veces, mucha gente que lo plantea. Y aquí es donde, haciendo el cruce con lo que tú planteas, tiene que ver con los incentivos. Si uno ve el actuar de los fiscales, muchos de ellos tienen puntajes casi ideales, al tope. ¿Qué significa eso? Que según lo que se reporta en el informe final, que finalmente los va estableciendo en su carrera en la Fiscalía, hicieron todos los procedimientos adecuadamente. Terminan entonces haciendo la investigación y eso es lo que plantean. Sin embargo, dentro de ello, los reportes que se van haciendo a propósito de su trabajo es completamente subjetivo y ahí es donde aparecen estas Algo está sensaciones.